Bienvenidos a todos y a todas al ciclo de charlas del Bicentenario que se dan en el marco de las conmemoraciones por los 200 años del nacimiento de Bartolomé Mitre. En esta última entrega del año continuamos charlando sobre los temas que atravesaban los intereses de Mitre. Recordemos que este ciclo comenzó con Eduardo Míguez, hablándonos sobre Mitre y su función en la política. Luego charlamos con Graciela Swiderski sobre archivística, diplomática, sobre historiografía, teoría de la historia. Después tuvimos una tercera entrega donde tuvimos de invitado a Sebastián Panoso, que nos habló de numismática y medallística. Luego charlamos con Elidia Blasco también sobre museos, patrimonio y prácticas culturales. Recordemos también la excelente charla de Sofía Di Mauro sobre lenguas americanas, lingüística, literatura. Y bueno, en esta oportunidad vamos a finalizar el ciclo, en este año al menos, charlando sobre otro de los temas que ocuparon la mente de Mitre. Me refiero a la traducción del Dante. Vamos a hablar de traducciones, literatura italiana y sociabilidades intelectuales transnacionales en el siglo XIX. Nos acompaña en esta oportunidad para esta charla un especialista, como es Romeu Daros. Romeu, un placer contar con tu presencia. Bienvenido. Uh, Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos organizadores da invitação por dirigir-me a um público tão qualificado como o do Museu Mitre. E desculpar-me por não poder expressar-me diretamente em espanhol. Tenho um bom conhecimento do idioma, uma boa compreensão dos textos e habla, pero quando trato de hablar, lo mezclo com o italiano. Então, escrevi um texto em espanhol e tentarei segui-lo durante a entrevista usando mi portuñol. Romeu Darus es doctor en literatura por la Universidad de Santa Catalina. Es también historiador, especializado en letras italianas por la misma universidad. Actualmente es investigador en el Centro de Estudios de Procesos Creativos en la Universidad Federativa de Santa Catalina. Entre su vasta producción académica podemos destacar dos artículos que formaron parte de libros colectivos. Don Pedro II e Bartolomé Mitre, a tradução da Divina Comedia por gobernantes sul-americanos no século XIX. Es un libro, parte de un libro llamado Dante Alighieri, Lingua, Imagen y Traducción, en 2015. Otro de sus artículos, Tres Naciones, se encuentran en Dante, duas traducciones do episodio do Conde Ugolino, no século XIX, sul-americano, en el libro La Traductología en Brasil de 2014. Después hay un artículo muy interesante que se llama O Presidente Traductor, Bartolomé Mitre, a tradução da Divina Comedia no contexto político-cultural argentino do século XIX, en la revista digital do Instituto Latinoamericano de Arte, en el 2014. Y específicamente en su libro, tiene un libro que condensa muchas de las investigaciones que él realizó, que se llama A Crianza do Dante Sulamericano, análisis genética comparada de procesos traductorios de Don Pedro II y Bartolomé Mitre en la colección Trantextos, en el 2016. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, a partir del libro que escribiste sobre las traducciones del Dante que hicieron Mitre y Pedro II, me quisiera detener en cómo llegaron estos dos líderes políticos a ser de ese mismo movimiento literario en el cual llevaron a cabo el proyecto de traducir al Dante, ¿no? Cada uno en su idioma. Y me interesa justamente que nos cuentes el contexto de posibilidad para que esto ocurra, considerando que son políticos contemporáneos entre sí, que gobernaron dos naciones latinoamericanas con recorridos históricos e institucionales bien distintos, y sin embargo vemos que confluyen en este tema en particular. Vamos compartilhar o PowerPoint. Em esta charla, quero apresentar-lhes alguns descobrimentos e ideias de meu livro La Criação del Dante Sudamericano, análise genético comparativo de los processos de traducção. O livro é o resultado de esforço de investigação iniciado em el máster em estudos de tradução, que se desdoblou em el doutorado e se concluiu em el pós-doutorado, ambos em literatura. Não vou entrar na parte conceptual, porque creio que esse não é o foco de esta conversação.
A lo largo del camino mostraré algunas diapositivas para ilustrar el contenido. Bien, andiamo. El libro estudia las traducciones de la Divina Comédia em Brasil e Argentina, especialmente las realizadas durante el período de construcción de las dos naciones en el siglo XIX. Entre los literatos que tomaram prestada a voz de Dante Alighieri para sumarla a seu próprio discurso de construção de uma identidade para seus países, se encontravam o imperador de Brasil, Dom Pedro II, e o presidente de Argentina em la década de 1860, Bartolomé Mitre. A imagem de Dante construída por los dos líderes e por uma importante gama de intelectuales de la época foi o resultado do objetivo assumido por ellos de construir símbolos e mitos que sustentaram um projeto de nação. Además, como telão de fundo, o livro traza uma panorâmica de la literatura traduzida e seu uso em el contexto sociopolítico del siglo XIX. O Brasil de Dom Pedro e a Argentina em la que viveu Mitre se insertaram em el contexto do siglo XIX, que estallou em Europa marcado por las convulsiones generadas por la Revolução Francesa e o novo papel social de la burguesia. Entre 1789 e 1815, a estrutura de los estados europeus se transformou a causa de las revoluciones e las guerras, ponendo em crisis los fundamentos econômicos, sociais e culturais del siglo XVIII. Europa, em la primeira metade del siglo XIX, alcançou importantes níveis de desenvolvimento. Hobsbawm enfatiza que a ciência nunca havia sido tão vitoriosa, o conhecimento nunca havia estado tão extendido. O desenvolvimento industrial europeu consolidou o capitalismo e puso de manifesto suas contradições e antagonismos de classe. O liberalismo deu lugar a uma sociedade basada em la explotação do trabalho assalariado e fundada em la liberdade de produção e de comércio. Em el plano político, o liberalismo defendia os princípios de la liberdade individual e la liberdade de pensamento e abogava por la formação de governos constitucionais. Assim, entre 1815 e 1871, Europa foi cenário de um grande número de conflitos e guerras de independência, com importantes porções de las poblações incorporando o ideal nacionalista. Alemanha e Itália concluíram suas respectivas unificações e se consolidaram como nações. Pero foi o Império Britânico ele que emergiu em la segunda metade do siglo XIX como a primeira potência, competindo com as demais potências industriais por la formação de grandes impérios econômicos e por influência sobre países de outros continentes. Foi a etapa monopolística do capitalismo em la que a expansão de los países industrializados já não se produjo solo através de la exportação de mercancías, sino através de la inversão de capital directamente em los países periféricos. De este modo, a Argentina entrou em el siglo XIX contaminada por estes vientos libertários, vientos que impulsaram as ideias liberais e levaram a la conquista de la independência em 1816, quando entonces começou um período de disputas internas para determinar o futuro de la nação, marcado por momentos de maior ou menor autonomia de las províncias e guerras civis. De maneira diferente, estes vientos também chegaram a Brasil.
que tras a derrota da Inconfidência Mineira em 1789, conquistou sua independência em 1822, através de um processo que não implicou lutas revolucionárias, como em el caso de Argentina e os demais países sudamericanos. Esta é uma diferença importante entre o nascimento de estas duas nações. Em Brasil, a independência tuvo lugar bajo uma hegemonia conservadora, lo que resultou em la instalação de uma monarquia, mientras que em Argentina tuvo lugar bajo uma hegemonia liberal, com a instituição de uma república. Sin embargo, a inserção de Brasil e Argentina em el mundo, em la etapa monopolística del capitalismo internacional, se dio sobre bases similares, es decir, via la exportação de produtos primários, assim como sucedió com outros países no industrializados. Brasil e Argentina, em la nova divisão internacional do mercado mundial, generada por la Revolução Industrial, se convertiram em provedores de matérias-primas e alimentos dos países que constituíam os centros dinâmicos do capitalismo. Em el momento de la independência de los dos países, el romanticismo e seus ideais eram hegemônicos em Europa. Por lo tanto, é importante destacar que a inserção de Argentina e Brasil em la República Mundial de las Letras se produjo em um contexto de hegemonia de la literatura ocidental. Em esse contexto de influência do romanticismo, a maior parte da intelectualidade artística e literária europeia apoiou a implantação da ideologia liberal e buscou inspiração em los temas da Idade Média para expressar sua visão do mundo e da vida, infundindo a suas nações o ideal nacionalista. O intenso tenor nacionalista do romanticismo reavivou o interesse por la poesia de Dante Alighieri e Itália, aunque inserta em esse contexto, atravessava um período particular conhecido como el Risorgimento, em el que se intensificaram os esforços por la unificação do país. É em esta conjuntura quando a presença de Dante se intensifica e o poeta empieza a ser reelido por quienes militavam por la unificação do país. Renasce o mito dantesco, que lo vê como fundador de la língua e la civilização italianas, e também como profeta de uma Itália unida. A difusão de sua obra se convertiu em um importante pilar para reforçar a consciência nacional de la población. E este ressurgimento do poeta florentino invadiu as nações que desejavam construir-se como Estado e identificar-se através de sua própria cultura e literatura. O romanticismo sudamericano se empenhou em la busca de las tradiciones nacionales y en el culto de la historia, promoviendo el despertar de las nacionalidades. O romanticismo brasileiro e argentino foi tributário do nacionalismo e esse animava toda a atividade literária que se manifestava em la consciência de lo suyo frente a la imposição de las metrópoles. Em consequência, a representação de lo local, descrita com tintas nacionais, hechos, costumbres e paisajes, foi um tema de importância decisiva em los países que buscavam construir uma identidade cultural pós-colonial. Carismo descreve assim o nascimento do romanticismo em América. As circunstâncias de ardorosa luta partidária que envolvem o momento inicial do romanticismo americano hace que sua prosa seja em subida proporção de natureza política e combativa. Por outra parte, a doble necessidade de dar contenido nacional a los novos países surgidos
de la Revolución Emancipadora obliga a dedicar-se a la investigación histórica o a la crítica literaria de los nuevos escritores indígenas. Sin embargo, lograr la independencia es una cosa y construir una nación es otra. Mas, aun quando se trata de países não industrializados, proveedores de matérias-primas a los países que constituem os centros dinâmicos do capitalismo, a presença de Dante aqui se acentuará precisamente em este contexto de nações em formação em busca de uma identidade nacional. Vivieron una situación de rito de pasaje en la que intentaron superar las secuelas identitarias dejadas por el largo período de dominación colonial y sobre las ruínas del viejo paradigma construir otra identidad. Así, antes de la construcción de lo nuevo, experimentaram um estado de liminaridade em el que coexistiam elementos de la vieja e de la nova situação político-cultural. Fui em meio de esta metamorfose quando a imagem de Dante cruzou o Atlântico, atravessou os trópicos e chegou ao sul de las Américas. Su espírito renovador venía a componer el discurso nacional de una parte importante de los intelectuales y escritores del continente. Ya nos diste unas pistas sobre lo que los motivaba a llevar adelante esta tarea titánica de traducir el Dante. Ahora, contanos un poco cómo se articulaba, ¿no?, la representación dantesca con esa construcción identitaria que vos señalás. ¿Cuál considerás que era la función de las traducciones de los clásicos para la política nacional de los distintos países? Pues recordemos que también Mitre tradujo las Horacianas, ¿no? La valorización de lo nacional exigió que los estudiosos de cada país salieran al campo a construir ideas fuerzas para a construção de uma nacionalidade em el imaginário coletivo da população, es decir, mitos que identificaram e exaltaram o sentimento de nação. Os países americanos recém-emancipados necessitavam criar estas ficções diretrizes e cada um, a sua maneira, construiu um ideal nacional que os identificava, demarcando pontos de ruptura com as antigas metrópoles europeias. Em este esforço nacional de construção mítica, a literatura, e em particular a literatura traduzida, desempenharam um papel decisivo em el enriquecimento de estas culturas para a construção de uma identidade nacional. Pero hay que tener en cuenta que la traducción muchas veces se realiza en condiciones desiguales de poder y que, por tanto, se convierte en una especie de lucha por los significados, una lucha por apalancar los significados como si estuvieran alojados en el texto de origen. De este modo, en el Brasil e Argentina colonial e pós-colonial, a tradução estuvo estrechamente vinculada à questão do poder, servindo a los grupos em disputas como instrumento constitutivo para a construção de seus objetivos ideológicos e políticos nacionais. Entre os textos mais traduzidos em este período se encontram os clássicos, especialmente Virgílio e Dante. Em definitiva, se pode interpretar a atividade de tradução em torno de los clássicos latinos como um esforço de assimilação de esta literatura universal em favor do desejo de afirmar uma imagem para a literatura nacional. A recreação cultural de los clássicos a través de la tradução puso à disposição de los proyectos nacionais obras que durante siglos se consolidaram como patrimônio mundial e, ao mesmo tempo, estabeleceu uma filiação com a
literatura ocidental de tradición greco-romana. En la Divina Comedia, escrita a principios del siglo XIV, Dante describe el espíritu profundo de la cultura en la que vivía Occidente. El objetivo del poeta florentino no es decir lo que existe en el más allá, sino mostrar un camino de visualizar la vida de los hombres. La división de Italia entre dos poderes, un temporal y otro supuestamente divino, y las consecuencias de esa disputa en Florencia que le obligaron a exilarse, marcaron profundamente su obra. Dante, al condenar la violencia de los ciudadanos contra los ciudadanos en las ciudades de Italia, se refería también a la violencia que él mismo había sufrido, pues buscaba su propia salvación personal, que comenzaba con la restauración de la justicia terrenal con él mismo. Así que traducir la Divina Comedia se convirtió en un imperativo de la época, ya que la traducción crea un nuevo discurso a partir de un texto preexistente. Y con sus representaciones de Dante, Mitre y Dom Pedro esperaban influir en grupos de personas en sus respectivos países, não de forma independente como produtos aislados, sino considerando que el análisis de la función que pode cumplir uma obra literária se basa em uma realidade sociocultural mais ampla e que, portanto, o texto se inserta em um contexto. El escritor y su escritura, es decir, su discurso impreso, se insertan en un contexto en el cual actúan otros escritores o no, que formulan discursos impresos o no, y que muchas veces pueden estar en desacuerdo con su voz. Ambos tomaron prestada la imagen y la voz de Dante para que la recepción de sus ideales pudiera ser aceptada más fácilmente. Ideales que requerían la construcción de marcas identitarias y culturales que sustentasen el proyecto de nación por el que cada uno militaba. Dom Pedro, articulando un discurso sobre el pasado y el presente de Brasil, del que surgia um país monumental, e Mitre construindo uma narrativa histórica, pois era consciente de que organizar o discurso sobre a história da pátria era fundamental para organizar o discurso de seu projeto nacional. De este modo, a construção discursiva de los dos líderes incorporou em suas próprias palavras os ecos de la voz del poeta de la identidade lingüística y literaria que inspiró la unidad italiana. También buscaron el reconocimiento en la literatura del mundo, enviando sus traducciones para que fueran evaluadas por instituciones intelectuales de varios países, con el fin de generar un movimiento de afuera hacia adentro, ya que el reconocimiento internacional, a la vez que ayudaba a construir la imagen de la nación en el exterior, confería una autoridad que ayudaba a la recepción de sus discursos en el espacio nacional. Así, el Dante del Risorgimento firmó el movimiento político-cultural de Dom Pedro y Mitre y su firma, atravesando el continuo del proceso de creación en el acto de la traducción, construyó el Dante sudamericano. Em síntese, Dante foi incorporada a uma estratégia que tinha como um de seus pilares fundamentais o uso da criação literária para a construção de mitos identitários que funcionavam como narrativas fundadoras de uma cultura nacional pós-colonial. De este modo, suas representações do poeta florentino, assim como a presença e a firma de Dante em las obras de um importante número de estudiosos de ambos países, fundaram a imagem contemporânea do poeta italiano em la parte sur do continente americano. El análisis, al desvelar los momentos del proceso creativo de los dos gobernantes y compararlos,
demonstra que esses processos não são lineares, sino descontínuos, elípticos, permeados por momentos de efervescência, de rupturas em el flujo de la criação, por dudas e intentos, avanços e retrocessos, vacilações e decisões, relecturas e reescrituras que se sucedem hasta el momento em que el autor decide fijar el texto e exteriorizar su pensamiento. Clarísimo. Hablando de los procesos creativos, contanos un poco cómo pensaron las traducciones, qué características tenían cada una, tanto de Mitre como de Pedro II. ¿Cómo fue el camino que cada uno tomó en el proceso de traducir? Como decís vos, ¿no? de crear un nuevo texto a partir de uno preexistente. Después de la independencia, los literatos argentinos iniciaron un proyecto de construcción de una literatura nacional. Mitre inició la traducción de la Divina Comedia en ese contexto político-literario, inspirado por el movimiento romántico y al mismo tiempo en que la nación intentaba superar sus dificultades organizativas. Inicialmente, Mitre buscó mantener en su traducción características del italiano de finales de la Edad Media. Para ello, comenzó a traducir utilizando arcaísmos del español del siglo XV para aproximar su texto al italiano de Dante. Abandonó esta idea en las sucesivas revisiones que hizo con cada nueva reedición hasta llegar a la versión publicada en 1897. Esta debería ser la versión definitiva, pero en su copia personal realizó nuevos cambios que fueron publicados póstumamente en 1922. Desde la primera edición, en 1889, se empeñó en esbozar sus ideas sobre el arte de verter en un prefacio titulado Teoria del Traductor. En cuanto al uso de arcaísmos, dijo: a fin de acercar en cierto modo la copia interpretativa del modelo, le ha dado parcialmente un ligero tinte arcaico, de manera que producir al menos en la ilusión en perspectiva, como en un retrato se busca la semejanza de las líneas generatrices acentuadas por sus accidentes. Las características de sus manuscritos muestran que Mitre planificaba los detalles del acto de la traducción, teniendo siempre delante la parte del texto original sobre la que trabajaba. Aquí tenemos uno de los manuscritos de Mitre y aquí está la transcripción diplomática del mismo. Este procedimiento se llevó a cabo para todos los manuscritos que encontré en el Museo Mitre relacionados con la traducción de la Divina Comedia. Mitre era partidario de la traducción literal, tanto de la forma como del contenido. Dijo Mitre: las obras maestras de los grandes escritores, y sobre todo las poéticas, deben traducirse al pie de la letra, para que sean al menos un reflejo directo del original, y no una bela infidel, como se ha dicho de algunas versiones belamente ataviadas que las disfrazan. Son textos bíblicos que han entrado en la circulación universal como la buena moneda, con su cuño y con su ley, y constituyen por su forma y por su fondo elementos esenciales incorporados al intelecto y la conciencia humana.
El presidente sostuvo que el ideal de la traducción de obras canónicas es mantener el contenido del original, respetando el estilo del autor y evitando la innecesaria y molesta impresión de que se trata de una obra traducida. Se opuso a la corriente francesa conocida como Belles Infideles, al considerar la obra original intocable y sagrada. La introducción de las características propias del traductor con el pretexto de mejorar la obra le parecía en principio una falsificación del original. En la traducción de poesía abogaba por mantener la estructura del poema original. Esta opinião não significa que viera a atividade literária como algo mecânico, um acto essencialmente linguístico, al margem da criatividade inspirada por el contexto. Em suas reflexões sobre a poesia, decía que esta não é uma cópia servil, sino uma interpretação poética da natureza moral e material de las coisas. Portanto, sua opção por la máxima fidelidade en la traducción de los textos de los grandes maestros contiene la preocupación por mantener la interpretación poética que estos hicieron de la naturaleza moral y material de la realidad que observaban. Pero su posición de defensor de la traducción literal no lo impidió de hacer en algunos tercetos, tripletes en español, una versificación con una relativa distância del original. Por exemplo, en el último terceto de la traducción del Conde Ugolino del canto 33 del Inferno, en la edición de 1889, Mitre agrega um verso que não existe en el original. Veamos el terceto. En los versos, Mitre realiza el mismo movimento de tradução hacia una versión, una solución mais cercana ao texto dantesco. En todos ellos chega a una solución definitiva ya en la edición de 1893. Pero el hecho más interesante es la ampliación del terceto en la edición del 1889, una decisión que Mitre abandonaría e incluso fue impugnada por Dom Pedro en las notas que el emperador envió al presidente. Aquí el verso que Mitre agrega, su juvenil edad los amparaba. El objetivo de Mitre al ampliar el terceto del episodio era endurecer las críticas contra la ciudad de Pisa. Su contacto con Dante tuvo lugar a los 17 años en Montevideo y su fascinación por el poeta italiano y su obra lo acompañó durante toda su vida, incluso en los campos de batalla, como él mismo atestigua en su diario de juventud en 1843, a los 21 años, en medio de la lucha armada que los uruguayos llevaron a cabo contra el sitio de Montevideo, al analizar la poesía de Byron y Lamartine, dijo que eran grandes por la misma razón que Dante y Homero, cuya poesía vinieron al mundo en un momento en que se producía una regeneración. En la siguiente cita, el presidente expresa el alcance de su admiración por el poeta italiano. Dante es el poeta de los poetas, el inspirador de los sabios y de los pensadores modernos, a la vez que el pasto moral de la conciencia humana en sus ideales. Carlyle ha dicho que la Divina Comedia es, en el fondo, el más sincero de todos los poemas,
que, salido profundamente del coração e de la consciência del autor, ha penetrado a través de muitas generações em nossos corações e em nossas consciências. A última edição realizada com Mitre vivo é a de 1897. O presidente considerou que sua tradução era a mais literal e fiel entre as que se haviam hecho hasta entonces em espanhol e incluso em outros idiomas. Mitre quiso reproduzir, segundo sua teoria do tradutor, as ideias e imagens do original, mantendo sua própria fisionomia, sua métrica, suas formas poéticas e seu ritmo. Intentou conservar a mesma combinação de consonantes para reflejar, aunque fuera tenuamente, o estilo dantesco, preservando, em la medida de lo posible, la precisión de sus conceptos, sus disposiciones gramaticales e suas palavras. Por último, considerou que sua tarea de traductor se viu muito facilitada por la proximidade entre as línguas italiana e castellana, já que alguns arcaísmos eram comuns em ambas as línguas em la época de Dante. Mitre foi criador de representações, característica que se percebe nas décadas em que ela produjo discursos através da Divina Comédia. Em primeiro lugar, em el cambio linguístico que realizou quando decidiu traduzir del italiano trecentista al castellano. Tal elección causó extrañeza a los lectores, pero al mismo tiempo demostró su poder sobre el lenguaje. Luego, reajustando la traducción a medida en que la nación se consolidaba, haciéndola cada vez más accesible. Estos constantes reajustes, más allá del preciosismo autoral, podem ter sua motivação em uma visão que considera al lector de la literatura traduzida também tradutor. Esta corresponsabilidade autor-lector interessou a Mitre. De essa maneira, jugou com o lenguaje, es decir, exerció juegos de traducción, ya que era consciente de la influencia de la literatura en la construcción de una identidad cultural. Entonces, parece evidente que con la representación dantesca, Mitre pretendía influir en los lectores de su propio sistema literario. Tanto es así que publicó una serie de artículos en el diario La Nación, en los que criticava e corrigía su próprio trabalho. Su público objetivo, mais que lector argentino culto, era a capa de intelectuales e políticos capazes de contribuir de alguma maneira a produzir cambio situacional hacia o projeto de nação que ele aspirava. Em el caso de la obra de Dante, la similitud del contexto de la Italia del siglo XIV e também del siglo XIX com la Argentina ajudou em este intento. O análise do acto de tradução de Mitre revela uma multiplicidade de propósitos, pois certamente há diferenças estimáveis entre o exilado que decidiu traduzir a Divina Comédia e o ex-presidente da nação que publicou o texto que considerava definitivo em 1897. Al traduzir a Divina Comédia, Mitre deixa claro que, junto a seu amor por las artes e la literatura, estava o propósito de chamar a atenção sobre a obra de homem al que admirava, homem que, como ele, havia dedicado sua vida a lutar por la unificação do país, por la afirmação da língua e da cultura nacional. O momento simbólico da presença de Dante em el pensamento e la actuação de Mitre ocorre em 1874, quando ele riu como lema do diploma que recebeu da Academia Italiana d'Ardica, a seguinte frase do poeta florentino:
Le stirpe non fa nobile le persone, ma le persone fanno nobile la stirpe. Traducción: el linaje no hace noble a las personas, sino que las personas hacen noble al linaje. Este hecho se produjo en un momento de importantes revés político y militar en su vida. Las 5 ediciones promovidas por el propio Mitre y las correcciones autógrafos que realizó en la última revelam características de un traductor metódico e inquieto, en la medida en que nunca estuvo plenamente satisfecho con el resultado de su acto de traducción. Mirando su propia escritura y comparándola con la de Dante, se movió continuamente en la descontinuidad de la escritura en busca de un mejor resultado semántico y estético. Y si hubiera vivido más tiempo, probablemente habría procedido a más alteraciones, fijando y abriendo su obra siempre que necesario. El análisis del proceso creativo indica que Mitre tuvo un contacto íntimo con el original. Estudió y apreció la Divina Comedia como una obra de arte en todo su significado, ya sea estético, lingüístico, histórico o por su contenido moral y político. Solo completó la traducción hacia el final de su vida y a través de ella buscó transmitir su legado de ideas, su visión del mundo y su amor por las letras. Mitre envió a Dom Pedro un ejemplar personalizado de su edición de Inferno para que le diera su opinión sobre la obra. El emperador le devolvió la copia con una serie de notas de su puño y letra. Los autógrafos son de todo tipo, que van desde elogios hasta críticas técnicas e incluso teóricas. En las notas de Dom Pedro se puede observar la intensidad del diálogo promovido con Mitre. El tono natural de los autógrafos demuestra que ambos se reconocían como hombres de cultura. Además, se respetaban y admiraban mutuamente. Incluso después del advenimiento de la República, Mitre visitó al monarca depuesto en su exilio en Francia y se refirió a su gobierno como una democracia coronada. A su vez, el emperador, en carta dirigida a la actriz Adelaide Ristori, le cuenta la simpatía que sentía por el general argentino. Como resultado del análisis de este material, teniendo en cuenta el contexto en el cual los dos gobernantes escritores produjeron sus obras, podemos destacar dos fenómenos. El primero ilustra el grado de compromiso político-cultural de los dos gobernantes en la gigantesca tarea de construir una identidad nacional para sus países. El segundo se refiere a la seriedad con la que se dedicaron a la actividad literaria y la influencia del compromiso político en este acto. Sin embargo, escuché muchas veces, ¿no?, que la traducción de Mitre, bueno, se valora porque fue la primera en castellano en América Latina, ¿no?, pero que es una traducción mala o no es una traducción muy buena, ¿no? Entonces, a partir de esto que vos nos contás sobre las decisiones que tomó, las ideas teóricas sobre los actos de traducción que él tenía, ¿qué nos podés decir en términos de calidad sobre la traducción de Mitre? El microanálisis de las traducciones en el estudio del proceso creativo de Mitre señala la tendencia a mantener la similitud con las características del original. Por lo tanto, la evaluación del producto del acto de traducción de Mitre debe tener en cuenta la opción de producir un texto poético cercano al original, que
como é sabido, dificulta a elaboração de equações métricas e estéticas. Traduzir poesia não é uma tarefa fácil, já que, además de trabalhar com as categorias de interpretação, intertextualidade, interculturalidade, descodificação e recodificação do texto literário, há que aportar o ritmo, o tono e a musicalidade do texto original. A tradutora Amina Di Mundo disse que se pode dar ao poema uma forma física diferente, porque não sempre há correspondências semânticas exactas ou formas sintáticas paralelas. Sin embargo, não se pode alterar sua forma espiritual. Existe uma razonável controvérsia sobre o valor poético e literário das traduções de Mitre, assim como de las de Dom Pedro. Publicada, a tradução de Mitre tuvo uma ampla repercussão. Isto ocorreu tanto em Argentina como em el extranjero. O literato francês Paul Foucher enviou uma carta desde Paris ao diretor de la Nación, em la que dice que en el mundo de las letras se habla mucho de la recién publicada traducción de la Divina Comedia del general Mitre y destaca el vigor y la flexibilidad que el eminente traductor supo dar a la traducción al español. Luego agrega, la traducción del señor general Mitre es un acontecimiento literario internacional, y siendo actualmente París el punto de cita de las naciones, es fácil comprobarlo por la conversación de los extranjeros en las reuniones, en los banquetes donde se habla de arte y literatura. Si Dante foi proscrito de su patria, hoy tiene por patria el mundo y por público admirador a la humanidad, quien contribuye a divulgar, a hacer comprender su obra sublime, se coloca en primera línea entre los grandes educadores de los pueblos. El profesor Pressinger, en una conferencia sobre la traducción en la Sociedad Literaria Inglesa, señala que entre los acontecimientos literários mais importantes de 1889, há que citar em primeiro lugar a tradução de la Divina Comédia por el general Mitre. Como qualquer autor que empreende uma obra audaz, Mitre foi objeto de críticas tanto positivas como negativas. As negativas proveniam principalmente de um sector de la élite porteña que, por conhecer al italiano de la época de Dante, podia señalar supostas infidelidades cometidas. As críticas positivas chegaram de todo o mundo. Em Espanha, de Gaspar Núñez de Arce, entre outros. Em França, de Paul Foucher. Em Itália, del Colégio de la Arcadia, por Gabriele D'Annunzio, que la calificou de maravilhosa, por la reina Margarita de Saboia, por el secretário del Estado del Vaticano, Cardenal Rampolla, e por el Papa León XIII, aunque este último destacou que a tradição liberal de Mitre poderia haver cargado a obra de certo anticlericalismo. Agostino Bartolini, em nome de los Arcádios de Roma, enviou uma carta a Mitre destacando que seu trabalho reflejava um profundo conhecimento de la língua italiana e la muy feliz fidelidade de la traducción. El literato espanhol Ortega Munilla, em uma larga carta, dizia que a tradução del general era grandiosa por sua arte, que tinha intuição de poeta e profusa erudição, e que a lectura del texto le produzia admiração e surpresa em alma. Munilla classifica a obra de Dante como titânica, señala que separa a literatura da antiga e da moderna.
e referindo-se a la versión de Mitre, dice que es dado a pocos lograr que la misma pluma trace las palabras rabiosas del dolor y los suspiros tenues de los enamorados. El periódico italiano La Nazione publicó un artículo en el que transcribía extractos del prólogo del presidente a la edición de su traducción e decía que coloro che hanno avuto il piacere di leggere la traduzione del general Mitre ti assicurano che è la più felice riuscita che sia pubblicata finora in spagnolo. Traducción. Quienes ha tenido el placer de leer la traducción del general Mitre aseguran que es la más feliz publicada hasta ahora en español. En Argentina y Uruguay, la traducción de Mitre recibió elogios de intelectuales y de la prensa. El catedrático de literatura, Logge de Bracaglia, dijo que, a pesar de los arcaísmos y giros clásicos, la traducción del presidente procuraba respetar la naturaleza del castellano rioplatense y era más fácil de seguir que el original. Añadió que en la traducción en tercetos demostró su dominio de lo clásico, la lengua nacional, el italiano y el latín, y aludió además a su comprensión de la tragedia de Dante a causa del exilio. Creía que la traducción era muy útil para el naciente espíritu argentino, que en ella tendrá un documento más sobre las orígenes de su cultura latina y de su brazo fecundo, una inspiración más para la prosecución de sus gloriosos destinos. Ortega, ya en 2003, dice que la traducción de Mitre inspiró la formación estética de quienes operaron durante el periodo del clasicismo en el siglo XX. El hecho es que la traducción mitriniana resultó ser una obra absolutamente exitosa, un proyecto de dimensión monumental que resultó en un texto imprescindible para las generaciones futuras. Incluso quienes la recibieron con reservas reconocieron que era superior a las traducciones al español conocidas hasta entonces. Más allá de las valorizaciones, Mitre realizó una traducción respetable que cumplió una función en el sistema literario argentino. La traducción es una actividad compleja y traducir un texto poético conservando las características del original lo es aún más. O antes, traducir poéticamente el terceto dantesco, que no permite la expansión ni la limitación del verso, conservando su métrica y su rima, es una osadía a la que pocos se han aventurado. Su número puede enumerarse en unas pocas páginas de un estudio diacrónico de cualquier literatura nacional. A pesar de estos problemas, Mitre ha realizado una traducción de calidad. También hay que tener en cuenta, sobre todo por los que miran al pasado desde una perspectiva contemporánea, que ha traducido un clásico. Y como nos recuerda Italo Calvino, un clássico é um livro que não há mais finito de dire quel que há da dire. Traducción. Un clásico é um livro que nunca termina de decir lo que tenía que decir. Por tanto, más allá de la dicotomía traducción o traición, o de buena o de mala traducción, hay que tener en cuenta que cada época hace sus propias traducciones de los clásicos según los valores sociales, morales y estéticos existentes en ella,
por lo que los clásicos no se permite una versión definitiva. Así, es parte del destino de los grandes clásicos llenar su existencia con acaloradas e interminables discusiones literarias entre los escritores, lectores y críticos de una determinada época. Bueno, Romeu, la verdad, maravilloso. Muchas gracias por esta charla, ¿no? ¿Hay algo más que te haya quedado para decirnos? Porque si no, nos despedimos. Una vez más, quiero agradecer al Museo Mitre la invitación y felicitarlo por el excelente trabajo de preservación de la memoria y divulgación de la obra de tan importante personaje en la historia de Argentina y Sudamérica. Y expreso mi deseo de que el museo establezca alianzas con el Museo Imperial de Brasil y con el Núcleo de Estudios del Proceso Creativo de la Universidad Federal de Santa Catarina para profundizar en el estudio de las relaciones entre Dom Pedro II y Mitre, así como en la relación literaria entre Brasil y Argentina, la relación entre los dos países en el siglo XIX y en otras épocas fue importante, pero solo se estudia la relación literaria con Europa. Gracias, Sebastián. Gracias a tutti. Chao. Bueno, sí, genial. Tomamos el llamado que haces para relacionarnos con el Museo Imperial y con los grupos de las universidades de Santa Catalina. Y esperamos que esta charla contribuya, ¿no?, a convocar a aquellos que se dedican al estudio de las relaciones literarias en general y, bueno, con Brasil en particular, o que se puede generar ese proyecto de investigación. Desde el Museo Mitre nosotros estaremos atentos y a disposición para, bueno, aportar nuestro acervo en pos de que esos estudios puedan florecer. Así que muchas gracias, Romeu. Un enorme placer haber contado con tu charla. Y gracias a todos los que siguieron este ciclo durante las diferentes charlas. Esperamos renovar el ciclo del año que viene, preparándonos para el Congreso del Bicentenario y que este sea el punto de partida para renovar, para difundir y profundizar en aquellos estudios sobre temas que hayan sido atravesados por el interés de Mitre. Así que hasta la próxima.